Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante. Vamos a leer algunos versículos y puestos en pie, la palabra del Señor dice así. Y preguntóle un príncipe diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: todas estas cosas he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oído esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oídas estas cosas, se puso muy triste porque era muy rico. Y viendo Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán dificultosamente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque más fácil cosa es entrar un cabello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos delante de su presencia, ante su trono, para siempre suplicarle, Señor, por nuestras necesidades y por nuestra vida, Señor, que tenemos en esta tierra. Somos sus hijos y le damos las gracias, Señor, por el regalo maravilloso que ha hecho Cristo muriendo en la cruz en el lugar de cada uno de nosotros, dándonos la salvación y la vida eterna. Y le pedimos, Señor, que la asistencia de su Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas en esta mañana a través de su palabra. Se lo pedimos en el amor de Cristo. Amén. Asiento, hermanos. Esta porción de Lucas 18 son vivencias que está entregando el Señor Jesús antes de morir en la cruz del Calvario. Y hay un hilo conductor a través de este relato que vamos a leer hasta el versículo 34, y la palabra que enlaza cada una de las cosas que vamos a ver es la salvación. Y la salvación es la centralidad de la enseñanza que estaba enfatizando el Señor Jesús, dando a entender, ¿no es cierto?, la importancia, porque cuando una persona está pronta a morir, quiere dejar todas las cosas ordenadas y se va a lo primordial, establecer las cosas que son importantes para que mantengan las personas que están escuchando, ¿no es cierto? Muchas veces en la familia sucede eso, que la persona cuando está pronta a morir reúne a la familia y le da, ¿no es cierto?, la importancia de las cosas que deben continuar. ¿Cuál es lo que tienen que preservar como familia? En este caso de Jesús, él tenía que dejar claramente establecida cuáles son las cosas por las cuales debían mantener, ¿no es cierto?, esa importancia en sus vidas. Y a través de todas estas cosas que vamos a leer, vamos a ver que lo más importante de la obra de Cristo, del ministerio de Cristo, de todo lo que Él hizo acá en la tierra,
era como resultado el proporcionar la salvación a los seres humanos. Y todo lo que Él hace y ejecuta a través de su actuar es la obra completa de la salvación para todos nosotros que somos humanos pecadores y que necesitamos tener la limpieza de nuestros pecados para presentarnos delante de la justicia de Dios para vida eterna. Vamos a dividir todo este relato del versículo 18 al 34 en 3 partes. Las 2 primeras están establecidas por 2 preguntas. Y la primera pregunta la hace un príncipe que se acerca a Jesús y le formula la siguiente pregunta en el versículo 18. Dice esta pregunta: ¿qué haré para poseer la vida eterna? ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Entonces vemos que hay una necesidad de una persona que era una persona que tenía poder, era un príncipe, seguramente tenía gente a cargo, tenía alguna autoridad sobre muchas personas tal vez. Y lo más importante, que él no tenía necesidad económica, porque él era un rico. Además tenía riquezas, por lo tanto, él tenía todo lo que se busca en esta vida, ¿no es cierto? Poseer un buen pasar, tener riqueza, tener cosas, pero a esta persona todas aquellas cosas no le bastaban, porque había una intranquilidad en su espíritu, porque no sabía con certeza si él iba a ser salvo. Así es la situación que enfrentan muchas personas en la tierra, que buscan y se afanan con toda la riqueza que pueden alcanzar a través de su trabajo, a través de su negocio y de las cosas que hacen, el poder tener una seguridad en las cosas materiales. Pero cuando hablamos de las cosas del Espíritu, estas cosas no sirven de nada. Porque ¿qué tiene alguna persona cuando muera? ¿Podrá traspasar sus riquezas más allá de la muerte? ¿De qué le servirá toda aquella seguridad que buscó en las cosas que se afanó durante toda su vida? Las cosas espirituales se miden por el Espíritu. Y el Espíritu no tiene trascendencia, ¿no es cierto?, es la misma trascendencia que tiene la materia. La materia es limitada y nada de lo que hay en este mundo podrá ser traspasado hacia la gloria eterna. Y el Señor Jesús, bueno, este príncipe le dijo, maestro bueno, ¿no es cierto? Un adjetivo le está dando al maestro, a Jesús. Y Jesús le responde inmediatamente, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno, según Jesús, es el Padre. ¿Esto significaba que él no era bueno? Sino que está enfatizando en esta respuesta a Jesús que todas las cosas que son excelentes, que son buenas para el Espíritu, provienen y emanan del Dios el Padre. No es que Él no haya sido bueno, sino que Él es bueno en gran manera, lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Él no hizo pecado aún estando en la condición de hombre. Sin embargo, Él fue perfecto como ser humano al no cometer pecado en su vida. Él enteramente podría haber dicho, yo realmente sí soy bueno, pero enfatizó que esa bondad
que él tenía, el ser bueno, provenía de Dios el Padre. Y eso no tenemos que olvidarlo nunca. Porque hay personas que cuando le hablamos del Evangelio dicen, pero si yo soy bueno, pero esa bondad es suficiente para las cosas que son espirituales, como para presentarnos delante de la justicia de Dios. Absolutamente no. Esa bondad no sirve si no proviene ni es emanada por la presencia de Dios en nuestra vida. La bondad natural que podamos tener es insuficiente para alcanzar la justicia de Dios. Y es por eso que Jesús enfatiza de que la bondad o el ser bueno tiene que provenir o estar enlazado con Dios el Padre, de acuerdo a su voluntad. No por condición natural, que muchas personas, nosotros sabemos que son personas buenas, ¿no es cierto? Pero esa bondad no alcanza para la justicia ni para entender las cosas espirituales. ¿Era necesario que el Hijo de Dios sufriera, muriera en la cruz del Calvario? Hay cosas que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué Él tenía que representarnos a todos nosotros? ¿Y por qué Él, sin decir una palabra, ¿no es cierto?, Él recibió toda la angustia previa a su muerte? Y la muerte misma, una muerte reservada para una persona que era maldita. La muerte de cruz era para las personas que eran malditas, de acuerdo a la legislación romana. Primero, tenemos que enfatizar lo siguiente. Era necesario que Cristo muriera para que se cumplieran todas las cosas que estaban profetizadas en la Biblia. La Biblia nos dice que todo esto que está sucediendo en la vida de Jesús, en aquel momento que estaba hablando esto, todas las cosas que él iba a padecer estaban profetizadas, estaban escritas, pero no solamente en la palabra de Dios, sino que hay una intención positiva de parte de Dios de que esto sucediera, porque Él previó desde antes de la fundación del mundo el camino en la salvación. Él proveyó que el ser humano sea bendecido a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces vemos que hay una manifestación de parte de Dios. Es un hecho que está establecido en su misericordia para que seamos alcanzados con la salvación todos nosotros los seres humanos a través de la obra de Cristo. Las cosas que suceden en la vida de todas las personas están planificadas, están en la mano de Dios. Y en su Hijo Jesucristo, por cierto que esto estaba planificado desde antes de la fundación del mundo. Así lo escriben varias porciones de la Biblia, de que esta misericordia, a través de la obra de la salvación por la muerte de Cristo, estaba ya planificado en la voluntad de Dios el Padre para que fuera de la manera como Cristo murió. No solamente los profetas, sino que está mucho más allá, sino que en la misma mente de Dios. Podemos hacer un estudio completísimo de muchas partes de la Biblia, el profeta Isaías, el profeta Daniel y muchos otros que hablaron de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero, ¿de dónde venía esa
esa profecía, ese conocimiento, recordemos que estaba en lo que nosotros conocemos como la voluntad de Dios, en forma principal, actuando sobre aquellas personas. También tenemos que contestar esta pregunta, si era necesario que Cristo sufriera, entendiendo lo que es Dios. Dios es un Dios santo. Y en su santidad, Él exige santidad para que se ejecute la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia? La justicia significa que a cada persona que ha vivido y que vive en esta tierra tendrá que presentarse delante del tribunal ante un juez que es Dios mismo. Y todos nosotros vamos a ser pesados. Y cada cual, ¿no es cierto?, se tendrá que presentar delante de su trono para ser juzgado. Y Dios no va a, ¿no es cierto?, a dejar el pecado de la persona ahí como si nada hubiese sucedido, sino que ese pecado va a ser castigado. Y el castigo es la vida eterna en el infierno, en un lugar separado de Dios. Y es por eso que Dios, viendo la condición del ser humano, que era de condenación, proveyó a Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Y Él, mediante su sangre bendita, ahora nosotros tenemos salvación. Y nos presentamos delante del tribunal, delante de la presencia de Dios, con nuestra alma limpia de todo pecado. De todo pecado. Nos mostramos delante de su presencia, delante de su justicia, y nos presentaremos finalmente delante de su trono, y Él nos verá completamente limpio, sin pecado. ¡Qué maravilloso es esto! Es por eso que la iglesia de Dios se llama santa, porque está compuesta de personas que han sido santificadas por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y también era necesario que Cristo sufriera esa muerte, porque Él ya estaba establecido que Él iba a ser el mediador entre Dios y los hombres. Él iba a tomar nuestro lugar, iba a pagar en un sacrificio perfecto lo que se necesitaba para limpiar el pecado, mediante el derramamiento de su sangre. Esto significa, ¿no es cierto?, un gran regalo de Dios para nosotros. Qué maravilloso es la obra de la salvación para todos nosotros. Vamos a continuar el relato que teníamos en Lucas 18. Ahora vamos a leer del 26 hasta el versículo 30. Recuerden que estamos en Lucas 18. Y dice así: y los que le oían dijeron, ¿y quién podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado las posesiones nuestras y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que nadie que haya dejado casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Cambiamos el escenario, ya no estaba el príncipe, sino que las personas que oyeron esta primera pregunta. No sabemos cuántas personas eran, pero tienen que haber sido más de 2, ¿no es cierto? Y
se formula inmediatamente ante la dificultad del hombre rico de alcanzar la salvación, porque él se volvió triste, ¿no es cierto?, porque tenía que dejar toda su riqueza de lado. Y él le dio la espalda a las cosas espirituales y prefirió seguir con su riqueza y llevando, ¿no es cierto?, esa vida buena aparentemente, pero solamente basado en la fuerza humana, no en esa bondad que proviene de Dios el Padre. Y en este contexto de estos versículos, estas personas, viendo la dificultad que se le presentaba a este príncipe, se vieron también ellos enfrentados a esta realidad. ¿Y quién podrá ser salvo si es tan exigente la hora de la salvación? La respuesta inmediatamente de Jesús dice lo siguiente: lo que es imposible para con los hombres, dice, posible es para Dios. La obra de la salvación no es una obra humana, es la obra de Dios. Es Dios quien coloca a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es su voluntad la que está cumpliendo Jesús. Estaba establecido que Él entregara el camino de la salvación. Y toda la obra de la salvación es un proceso que fluye desde la mente de Dios, que toma, ¿no es cierto?, Jesucristo, toda esta planificación que se había hecho de antes de la fundación del mundo, y Él se entrega voluntariamente para morir en la cruz del Calvario. Porque todo esto es una obra de amor de Dios para todos nosotros. Él quiere, con sus brazos extendidos ahí en la cruz del Calvario, abrazar y alcanzar a todas las personas para la salvación, para que nosotros tengamos acceso a la vida eterna a través de la obra de Cristo en nuestro favor. Lo que es imposible para con los hombres, le fue imposible a este rico desconfiar, ¿no es cierto?, de su riqueza, de esa vanidad que se vive muchas veces en esta vida, para confiar en la obra de Dios, en la obra de Cristo, en lo que Él ha hecho en nuestro favor. La salvación, por lo tanto, no es un hecho en sí que nosotros podamos hacer o decir, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. Pensemos, ¿qué habría sucedido si este hombre rico hubiese dejado toda su riqueza? ¿Le habría bastado para la salvación? No, absolutamente no, porque haciendo todas las obras, por muy buenas que sean, son insuficientes para alcanzar la salvación que provee Dios en la cruz del Calvario. Solamente aquel que mira a Cristo y lo acepta en su vida, obtiene la salvación completa. Es más, Dios nos llama para que nos presentemos tal cual somos. No exige nada de nosotros, sino que desconfiemos de las cosas que tenemos, que hemos obtenido, que son nuestros éxitos, las cosas que hemos logrado, las cosas que tenemos. Todo eso es vanidad. En la vida espiritual eso no vale de nada. Y tenemos que presentarnos seres humanos pecadores, necesitados, malditos por nuestro pecado, para presentarnos tal cual somos delante de la presencia de Dios y pedirle que Él nos limpie y nos regenere a través de la sangre de Cristo, muriendo en nuestro favor.
podemos nosotros, ¿no es cierto?, confiar en las cosas terrenas. Es más, le dice en el versículo 29, contestándole a Pedro, y él les dijo: de cierto os digo, que nadie que haya dejado casa, padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios. Esto no se debe entender en forma literal, porque ser un cristiano no significa dejar a la mujer, no significa dejar la casa, no significa dejar padre, madre, sino que cuánta importancia muchas veces le damos a esta relación que tenemos con las cosas, con las relaciones con nuestra familia, con las cosas que tenemos. Muchas personas le dan tanta importancia a sus hijos y hacen todo por sus hijos. Nada puede ser más importante que el amor que tengamos hacia Dios. Dios es nuestra principal motivación de amor que tiene que haber en todos nosotros. Es el amor de Dios que nos cubre a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la importancia que nosotros tenemos que tener en las cosas espirituales. No hay nada, ni la educación, ni las cosas que tenemos, ni las cosas que hemos logrado, se pueden comparar a la obra completa de la salvación a través de Dios, ¿no es cierto?, entregando a Cristo en la cruz del Calvario. Vemos que muchas veces cuando las dueñas de casa van a preparar comida y van picando, ¿no es cierto?, van rallando, hacen un juguito por aquí, por allá, y van completando la comida y lo van haciendo de a poco. Bueno, las cosas que enseña Jesús vemos que son de la misma manera. Y cada elemento que le va agregando, le va dando más sazón y va completando algo que es contundente, que lo podemos disfrutar. Y vamos a ver, estos dos pasos previos son como los aderezos que le iba colocando en el plato, o en la olla, digamos, para finalmente llegar al plato completo. Y vamos a leer ahora el versículo 31 al 34. Dice de la siguiente manera: y Jesús, tomando los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Porque será entregado a las gentes, y será escarnecido, e injuriado, y escupido. Y después que le hubieren azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada de estas cosas entendían. Y esta palabra le era encubierta, y no entendían lo que decía. Jesús por tercera vez estaba anunciando su muerte, con los detalles que iba a suceder con respecto a su muerte. En unos días más, ¿no es cierto?, se cumplía todo lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Y comenzando el versículo 31 dice: y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Aquí se escribe por primera vez en el Nuevo Testamento la expresión Hijo del Hombre. Hijo del Hombre viene desde Daniel capítulo 7. Y vemos que
todas estas cosas que estaban escritas con muchos detalles, con precisión enorme de lo que él iba a padecer en la cruz del Calvario, está enfatizando Jesús que todo esto era por esta pequeña frase que se dice Hijo del Hombre. ¿Y qué significa Hijo del Hombre? Significa que Dios, el Dios Todopoderoso, que creó todas las cosas que existen, que creó el universo, que hizo al ser humano, todos los seres vivos que hay en la tierra, hechas por Dios, ese ser humano todopoderoso, único, Él se encarnó y tomó la forma humana en la persona de Jesús. Él no solamente era un ser humano, era Dios mismo, el creador de todas las cosas, que se hizo como uno de nosotros. ¿Y por qué razón? Para tomar este nombre, Hijo del Hombre. Hijo del Hombre significa que Él está representando a toda la raza humana, a todos los seres humanos. Él todo lo que va a hacer, ¿no es cierto?, lo que se había profetizado, era porque Él iba a tomar la representación de todos nosotros, para que nosotros podamos limpiar nuestros pecados a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, vemos que las palabras de Jesús tienen una profundidad enorme para nosotros, de importancia muy especial para todos los seres humanos a través de todos los tiempos. Y dice, porque será entregado a la gente. Bueno, todas estas cosas las hemos visto, se han dado películas, ¿no es cierto?, relativas a la Semana Santa, y podemos exaltar todas las cosas que Cristo padeció. Debemos enfatizar que todo eso lo hizo porque estaba tomando nuestro lugar. Él está pagando el precio del pecado. El precio del pecado era la muerte. Porque así fue dicha, ¿no es cierto?, en la maldición que Dios le dio a Adán. Maldito, ¿no es cierto?, con muerte por haber pecado en aquel primer acto de desobediencia. La muerte de Cristo paga el precio del pecado y toma voluntariamente todas las consecuencias de ese pago del pecado en la cruz del Calvario. Y lo hace, dice, voluntariamente la Biblia. Y después que le hubieran azotado, le matarán, pero aquí viene lo más importante, ¿no es cierto? La muerte de Cristo es importante porque nos lava y nos proporciona la salvación. Pero al tercer día resucita. Y cuando van a ver dónde habían puesto el cuerpo de Cristo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesucristo vive y reina para siempre. Él venció la muerte. Él pasó por la muerte, pero venció la muerte y Él resucita y hoy día está en el trono de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Está colocando nuestras angustias, todas las cosas que suceden en las pruebas de nuestra vida, Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Y nos ayuda mediante esa intercesión. Pero también nunca debemos olvidar que Cristo murió en la cruz por nosotros. Y que somos salvos, somos santificados por la sangre de Cristo que vertió en la cruz del Calvario.
Y dice lo siguiente al final en el versículo 34. Pero ellos nada de estas cosas entendían. Y esta palabra les era encubierta. Y no entendía lo que decía. ¿Y saben que esto hasta el día de hoy sucede lo mismo? Muchas personas no entienden la obra del Evangelio. No entienden la importancia de la obra de Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Porque para ellos, para el mundo, para las personas que no están con Dios, les es imposible entender las cosas que son espirituales. Las cosas espirituales se tienen que discernir por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es por eso que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que estar rogando para que el Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas, para que abra nuestros entendimientos, para que veamos la obra completa de la cruz en nuestro favor. Es imposible por nuestras fuerzas conocer la profundidad del amor de Dios. Y tenemos que estar rogando permanentemente para que la obra del Espíritu Santo sea real y nos abra nuestros entendimientos para que entendamos, para que nuestros ojos se llenen de gozo, ¿no es cierto?, de lágrimas de emoción al ver cómo Cristo muere en nuestro favor y nos proporciona el camino de la salvación. Qué importante es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador obtiene inmediatamente la resurrección, que significa la vida eterna para aquellos que son sus hijos. Nosotros empezamos a vivir espiritualmente con una vida nueva, una vida, ¿no es cierto?, no renovada, sino que una vida completamente nueva por la obra de Dios en el proceso del Evangelio. La salvación es todo eso, es el gran amor de Dios para con todos nosotros. Vamos a leer en 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. ¿Qué significa esto? Las personas que estaban observando cuando Cristo estaba muriendo ahí en la cruz del Calvario y vieron todos los hechos formidables que sucedieron cuando Cristo finalmente muere, ¿no es cierto? Hay muchos detalles. Se produjo una penumbra donde se oscureció toda la tierra durante 3 horas. Y aquí no hay posibilidad de eclipse, ¿no es cierto? Porque un eclipse no dura 3 horas. Y además, astronómicamente, no puede haber un eclipse cuando hay luna llena. ¿Cuándo se celebra la Pascua? Cuando hay luna llena. Y estaba muriendo en la cruz del Calvario, en esta fiesta de los judíos, cuando está marcado, ¿no es cierto?, en el calendario judío. Ustedes se fijan que a veces cae en abril, a veces en marzo, como sucede este año, es porque depende de la luna llena. Y es imposible que haya un eclipse con luna llena. Vemos que Cristo está muriendo en la cruz del Calvario. ¿Qué observaban las personas? ¿A quién estaban puestos ahí en la cruz del Calvario?
era el Señor Jesús. Y ellos contemplaron toda la agonía de su muerte. Pero ¿qué dice este versículo? Dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Y esto es lo que se llama la sustitución, la doctrina de la sustitución. Él tomó nuestro lugar. Entonces, a los ojos de los hombres, lo que están viendo es a Cristo crucificado. Pero a los ojos de Dios, cuando estaba muriendo Cristo en la cruz de Calvario, nos está viendo a cada uno de nosotros. Él está mirando al pecador que está sufriendo y está pagando la consecuencia de su pecado. Dios ve nuestros rostros muriendo en la cruz del Calvario. Esto es lo que está sucediendo. Él está tomando nuestro lugar. Y en la justicia de Dios, cada uno de nosotros es clavado en la cruz y muere, ¿no es cierto?, producto de la maldición del pecado que está en todos los seres humanos. Y cuando Dios ve a un cristiano, a una persona que ha aceptado este sacrificio, no ve al pecador, ve el rostro de Cristo, porque Él ha tomado nuestro lugar. Cuando nos presentemos delante del trono de Dios, no será nuestro rostro, Dios verá el rostro de Cristo. Y gloria a Dios por ello. Qué regalo más maravilloso es la obra de la salvación en nuestro favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos presentamos nuevamente en oración de delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por este regalo maravilloso de la obra de la salvación. Le damos gracias, Señor, porque no solamente murió, sino que resucitó. Y esto significa, Señor, la vida eterna delante de su presencia. Qué gozo, Señor, será el poder vivir eternamente, Señor, bajo su gloria, contemplando su rostro, viendo a aquel que murió en nuestro favor todos los días por la eternidad. Le pedimos, Señor, también que tenga misericordia de aquellos que no le conocen como su Salvador y que no tienen esa seguridad, Señor, en sus vidas porque no han aceptado todavía a Jesucristo como su Salvador. Oramos en favor de ellos para que sean abiertos sus entendimientos y ellos puedan entender y comprender y de esa manera aceptar a Jesucristo como su Salvador. Se lo pedimos en el amor de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.